Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Universidad, a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Antonella Metia, soy integrante del grupo de estudio en Biosemiótica Arte y Técnica, dirigido por la doctora Lucía Sturbin. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar este seminario llamado Dispositivos de Escucha. Un poco sigue el ciclo que comenzó en el año 2020 con Mañanas de Bioarte y siguió en el año 2022 con el seminario sobre biomateriales. Les voy a leer ahora una breve presentación para no olvidarme de nada. Bien, en esta nueva edición hemos relevado una manifestación específica dentro del género bioartístico que se orienta hacia la producción de entornos artificiales respetuosos donde especies no humanas se desarrollan y co-crean con los artistas. Estos dispositivos son creados en base a la investigación y experimentación de los propios artistas y es por esto que nos interesa indagar en sus estrategias de comunicación y producción sensible colaborativa. Desde GEBAT organizamos entonces este encuentro de formación abierto y gratuito para escuchar y conocer más sobre las particularidades de cada proceso, realizado por referentes artísticos nacionales que muy generosamente han aceptado participar del seminario. Bueno, en esta primera edición vamos a contar con la presencia de Pablo Logiovina, luego con la artista Karina Salinas y por último con la artista Virginia Buitrón. Bueno, este seminario se va a desarrollar entonces en 3 encuentros, los 3 son de modalidad virtual, igual que este, van a ser grabados y luego van a ser también compartidos en la plataforma de YouTube de la universidad. Ahora después les voy a dejar en el chat el link a esta lista de reproducción del canal de YouTube para que puedan acceder a las ediciones anteriores. En esta primera, entonces, este primer seminario, junto a Pablo Logiovina, se llama La incomodidad que nos rodea. Va a contar con una primera parte de exposición a cargo del artista, que ya dejo de hablar y le voy a dar lugar. Y después, la segunda parte nos interesa que podamos generar un espacio de intercambio entre quienes estamos acá siendo parte del seminario. Así que, bueno, mientras Pablo hace su presentación, si les parece, pueden ir dejando los comentarios o preguntas que tengan en el chat. Y si no, después cuando termina, abrimos los micrófonos y conversamos. El horario estimado de finalización es a las 12. Y bueno, antes sí de comenzar, me gustaría leer una pequeña biografía tuya, Pablo. Bueno. Pablo Logiovine nació en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el Conservatorio López Buchardo y en la Aula de Jazz de Barcelona. Es especialista en medios y tecnologías para la producción pictórica por la Universidad Nacional de las Artes. En 2020 y 2021 cursó la maestría en Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero y se encuentra elaborando la tesis. Asistió a talleres y clínicas de obra con Manuel Amestoy, Marina De Caro y Gabriel Baggio, entre otros. En 2022 recibió el primer premio en la categoría Arte y Tecnología Bioarte en el 13º Premio Itaú de Artes Visuales. En 2003 fue seleccionado para participar de la exposición Coexistencia, realizada en Tecnópolis, en la exposición Ecosistemas Artísticos en el tercer Congreso Latinoamericano de Ecología Microbiana en la Universidad de Quilmes, y en el segundo Congreso Arte y Ciencia Las Aguas, realizado en la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se encuentra dictando el seminario Clínica de Proyectos, Prácticas Tecnológicas en el Arte Contemporáneo en la Maestría de Artes Electrónicas. Bueno, Pablo, bienvenido. Bueno. Muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas gracias, Antonella, por la presentación. Muchas gracias también, Lucía, por la invitación a participar a las Mañanas de Bioarte. La verdad que un privilegio estar acá.
sobre todo compartiendo también el espacio de este ciclo con dos artistas que admiro, que son Karina y Virginia. Y bueno, y gracias al grupo de estudio de biosemiótica y arte y técnica. Así que bueno, voy con la presentación. Así, compartir pan. Dale, yo ahí dejo de compartir. Dale. Una vez más. Ventana. Bueno, ahora no lo ve. Que ya habíamos probado antes. La voy a volver a abrir por las dudas. Ah, ya sé, no lo ve porque lo había estirado antes. Ahí está, lo había extendido. Ahora sí, buenísimo. Compartir. Ahí ya estoy compartiendo. Ahí se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, como bien dijiste, Antonella, bueno, en mi presentación, la economía de lo que nos rodea, que bueno, es un proyecto que tiene, ahora mismo ya tiene 4 años de vida, ¿no? De mucha vida, porque sigo con él así, todavía con varias capas más que tengo pensadas. Así que estoy en ello ahora. Y es un proyecto que tiene como dos lados como bastante marcados, que se empiezan a cruzar en este último año y medio, se empezaron a cruzar. Y es que, por un lado, me dedico a la creación de materialidades artísticas, así, en crudo, digamos, ¿no? O sea, con esta idea de crear arte. Y por el otro lado, gracias a que estoy haciendo la tesis para la maestría de artes electrónicas, también estoy haciendo una investigación teórica, así que creo que poco a poco va profundizando, ¿no? Un poco en todas estas implicaciones que tiene esto de trabajar con seres vivos y generar obras de arte, ¿no? O sea, esto de estar un poco ahí que un poco me parece que tiene que ver un poco con esto de las problemáticas que se empiezan a trazar con esto de la estética y la ética, ¿no? Como hay dos mundos que se van entrecruzando en este tipo de proyectos, ¿no? Que es un poco lo que el bioarte nos permite. Así que bien, bueno, este proyecto, o sea, la primera imagen que yo considero así que como que me di cuenta de que tenía algo, fue en el 2020, que no fue un año cualquiera, sino que justamente fue el año de la pandemia, y el año que comenzó la pandemia, y fue el momento en el cual, si bien yo ya en diciembre del 19 y enero del 2020, yo ya estaba con todo esto un poco en marcha acá en mi taller, ya es cuando estoy encerrado en marzo, abril del 2020, donde empiezan a aparecer estas imágenes, ¿no? El mismo encierro me permitió un poco estar así, día tras día, hora tras hora, en el taller, en convivencia, ¿no? Con esto que estaba pasando, que bueno, que ahora más adelante voy a contar. O sea, esto es un poco como para situarnos como en el punto, ¿no? El punto cero, ¿no? de este proyecto. Pero bueno, un poco por las posibilidades que hablamos con Lucía sobre la presentación, a mí me interesó un poco ir hacia atrás de cómo sería la genealogía del proyecto, ¿no? Entonces, me agarré de esta imagen, que es una imagen un poco así que parece como más disruptiva, ¿no? De quizás de lo que vengo a hablar, pero justamente en el 2020 o en el 2021 más o menos, tengo una hija que ahora tiene 4 años. Ese sería como el punto, ¿no? Empieza a ver la serie Peppa Pig, ¿no? O sea, yo creo que fue en el final del 2021. Entonces yo no es que la veía, pero bueno, un poco poniendo capítulos, ¿no? Intentando como esto de la cosa como muy acotada. Nada, me sentaba e intentaba decir, bueno, son estos 3 o 4 capítulos y hasta acá, ¿no? Y en uno de los capítulos de repente aparece esta imagen, ¿no? Que es un capítulo de la temporada 4 que se llama Animales Nocturnos, en las cuales el abuelo Cerdito, digamos, no sé, para los que no conozcan un poco de qué va esta serie,
sale a juntar animales nocturnos con Pepa y su hermano George, y lo que encuentra son justamente caracoles y babosas comiéndose sus plantas. Y lo que hace inmediatamente en ese momento es ponerlas en un balde, y finalmente después vemos que otro animal se los come, ¿no? Y de repente como que esa idea de la incomodidad de lo que nos rodea, que era el título que yo he elegido por esta incomodidad de no saber qué hacer con los seres que nos rodean en nuestro propio ambiente doméstico, nada, o sea, lo vi como medio cristalizado en esa imagen que dura, los capítulos duran 4 minutos, esto no dura ni un minuto, ¿no? O sea, el proceso por el cual, esto con el cual yo me había enfrentado hacia el 19, y en realidad es algo que yo arrastré durante mucho tiempo, aparecía como cristalizado con esta imagen tan clara, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me pareció interesante esto, más allá de esto? Es porque el origen, un poco mi origen como artista visual, que ya es de hace mucho tiempo, que es justamente, considero como que un poco las primeras obras son de hace casi 20 años, un poquito más quizás. Yo durante mucho tiempo trabajé pintando cerdos, y cerdos, en este caso lobos, porque en ese momento estaba un poco interesado en todos los cuentos infantiles que trabajaban animales, ¿sí? Dicho esto, digo, y con la diapo que mostré antes, no lo había asociado en realidad porque fue algo como que fue quedando, ¿no? O sea, había pasado mucho tiempo de esto. Y de repente, armando un poco la presentación, empecé como a tirar, ¿no? de esto, y empecé a como a buscar en mi material de archivo, y me encontré un poco como con esta unión, ¿no? Con estos enlaces que puedo hacer perfectamente ahora que sé que esto podría ser considerado, entre comillas, ¿no? Como algo biotemático, ¿no? Hablando un poco de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo animal, ¿no? Y esta serie se extendió bastante tiempo, y quizás yo después se fue como transformando, digamos, ¿no? O sea, no, ya después salió del cuento un poco, y empecé a trabajar como cosas más también enfocadas hacia las temáticas que me interesaban. Y también apareció otra temática dentro de lo que hoy en día estoy trabajando, que es lo de la alimentación, que en un momento en ese momento era solo por la necesidad de utilizar, aparte del color rojo o el azul que me daba usar la figura de los cerdos o de los 3 cerditos o del lobo, de intentar usar algún color más vivo como un naranja, y ahí apareció la figura de la jirafa, y después de un desarrollo de muchos dibujos, ¿no? En esta cuestión de estar pintando y dibujando, apareció esta cuestión de que en esta serie que se estaba creando, en esta serie de pinturas, estos cerdos comían jirafas, ¿no? Bien. Y por otro lado, también en esta misma serie, por muchas transformaciones, que bueno, yo hice este recorte, ¿sí? Estoy haciendo como los recortes así como más potentes, digamos, ¿no? Donde se ve bien como los cambios. Yo seguí dibujando sobre esto, a la par hacía otras cosas, pero seguía dibujando por distintos motivos. Y en algún momento, como que toda esta serie de pinturas y dibujos en los cuales yo trabajaba, los cerdos terminan, que justamente apareció antes, los cerdos terminan adorando al lobo porque lo crucifican. Bueno, tuvo una serie, ¿no? Tuvo una serie de problemáticas que siempre estaban como entrelazando lo religioso y lo militar. La cosa es que hago que nazca un grupo ahí, que es el movimiento de liberación, que en realidad era la de liberación del culto al lobo, ¿no? Y en una época en la cual, justo entre el 2003 y 2010, toda esta cuestión del terrorismo estaba como muy en boga. Entonces había muchas imágenes en los diarios, en la tele, ¿no? Había como un montón de material, y entonces un poco utilicé esto, ¿no? De lo que veía que estaba ahí dando vueltas para crear este movimiento, que en realidad no hacía nada, porque justamente estos después también eran objetos y estaban como enganchados, estaban como en una base de cemento, ¿no? Pegados, ¿no? Bien. A la par de estos trabajos,
yo tuve ya en el 2010 un primer acercamiento a qué pasaba con estas invasiones de seres que solemos tener en nuestras casas, sobre todo bueno, si son casas tipo PH o casas que no sean quizás departamentos tan cerrados o tan en altura, ¿no? Que yo creo que todos conocemos, ¿no? Las típicas invasiones que se pueden tener, que son de hormigas, como es en el caso de este fotograma de un video que hice en su momento, como puede ser de cucarachas, de polillas, o sea, son innumerables, porque si uno se pone como a profundizar, estamos muy rodeados, ¿no? de todos estos seres en nuestro ambiente doméstico. Y en aquel momento había una invasión de hormigas, como la hay todos los años en realidad, ya me preocupaba qué pasaba con esto de deshacernos de tantos seres, porque eran cientos o miles, y me acuerdo que cuando aparecían en la cocina, lo que hacía era filmarlos, filmar un poco lo que pasaba, y bueno, me pasaba esto de que toda esta cuestión de qué hacer me llevaba a que, bueno, los tenía que sacar de la casa, digamos, ¿no? No podían quedarse en la cocina, porque uno dejaba, como me pasó en esto, que dejas un envase de yogur o de mermelada y aparecían, digamos, ¿no? Era como inevitable, ¿no? Y me parece como otro precedente, ¿no? También de este proyecto. Sí, más o menos también, continuando con esta cuestión que comentaba sobre la cuestión del terrorismo, ¿no? Y la cuestión del mundo en guerra, ¿no? De todas estas guerras que hubo entre el 2002, ¿no? Y se prolongaron hasta después del 2010. Justamente a partir de esos cruces, yo empecé a trabajar directamente sobre lo militar, sobre toda la cuestión que tenía aparejada en el mundo actual, que hoy en día está otra vez súper activo, súper presente. Empecé a trabajar con todo este mundo de lo militar, y en aquel momento me centré en la cuestión del camuflaje, bueno, por toda una cuestión de trabajar todas estas cosas que confluyen entre el mundo de la cultura y el mundo político, ¿no? y el mundo empresarial. Y bueno, acá traje otra obra, que es una obra que está basada un poco en la invasión que Estados Unidos realizó en Irak, y una cosa que no fue muy conocida, pero que tuvo unas consecuencias bastante graves, es que el Museo de Irak, en aquel momento que era el Museo Arqueológico de Bagdad, fue saqueado, desaparecieron obras de 4.000, 5.000 años de antigüedad, eh, con toda una complicidad de la propia invasión, que lo hicieron todo un armado para que eso pudiera pasar. Pero bueno, la cuestión, podría extenderme en esto, pero bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Y es porque cuando yo comienzo con el proyecto de los caracoles, o cuando realmente los caracoles ingresan a mi taller, sería en realidad, se encuentran con todo este material en la mesa de estudio, digamos, acá en lo que sería mi taller, se encuentran con todo esto que era lo que yo estaba estudiando, digamos, ¿no? Porque en aquel momento yo todavía seguía un poco con estos materiales de estudio, ¿no? Que incluían un montón de libros sobre uniformes policiales, uniformes militares, y más que nada, lo que yo tenía en aquel momento era apilado como un montón de materiales que yo separaba sobre distintos lugares donde estudiar la cuestión del saqueo, ¿sí? Porque justamente cuando lo primero que se encuentran los caracoles acá en mi taller, es con un calendario del Metropolitan Museum. En realidad eran 6 calendarios del Metropolitan Museum, porque justo había logrado tener de muchos años. Y justamente estos calendarios no estaban solo porque las imágenes me parecían bonitas, que me lo parecen, porque la verdad que son increíbles, sino porque yo estaba estudiando cosas que conectaban con esta idea del saqueo, ya que en aquel momento, cuando me había interesado tanto en la cuestión del saqueo del Museo de Irak, lo primero que saltaba es que los ex directores de museos o ex CEOs y toda la estructura de la dirección de los museos del norte global, o los coleccionistas del norte global,
estaban asociados con esta expoliación y este saqueo de aquel museo. Y, por ejemplo, podíamos rastrear que muchas obras que están en estos museos llegaron de esta manera, solo que con el tiempo, o por haber ingresado hace más de 100 años a las colecciones de estos museos, ya no hay manera de, ¿cómo se llama? De hacer el enganche, ¿no? De hacer el agarre. Pero bueno, un poco, este sería como cierta genealogía que yo encuentro, y la verdad que me interesó un poco desarrollar para esta presentación. Pero bueno, volviendo un poco a esto que comencé contando, ¿no? De que el proyecto nace en el 2020. Bueno, este sería como el punto en el cual, así como la primera foto que mostré, en la cual yo un poco notaba la presencia del caracol como un ser contundente en mi taller, un paso previo, su contundencia fue que en estas macetas que yo coloco, luego de hacer una limpieza muy, muy, muy intensa acá en el jardín de mi casa, termino con un balde lleno de caracoles, y también con babosas, por cierto, que lo nombro porque hacia el final voy a hablar también de esta cuestión de estar trabajando hoy con moluscos de tierra, que ya no son solo caracoles. Me pasa un poco que me encuentro con esto, ¿no? A partir de esta primera sensación que tengo luego de limpiar el jardín acá en mi casa y de no saber qué hacer con todos estos seres que me he encontrado y meterlos acá en el taller. Este fue el encuentro, digamos, ¿no? Fue el encuentro entre las distintos materiales que los primeros fueron estos calendarios del Metropolitan Museum y esta acción masticatoria que le producían los caracoles. Que bueno, que esto es una cosa que un poco ya he repetido, he contado bastantes veces, pero bueno, me pasa al principio que verdaderamente fue un impacto que no tan positivo, ¿no? Que se comieran todos estos materiales, que eran materiales de estudios y que poseían cierto valor. Pero bueno, hubo algo así en esos días que de repente me hizo cambiar rápidamente, ¿no? La sensación, porque de repente todo ese material que yo arrastré durante muchos años y fui juntando y fui recopilando, de repente está totalmente vivo, ¿no? O sea, no importaba mucho de qué momento viniera o de qué, o para qué me había servido, para qué tipo de serie estas que fui mostrando, porque lo fui utilizando en distintos momentos, ¿no? En distintas producciones, cobró un sentido completamente diferente, ¿no? Entonces, este punto, bueno, que acá justo elegí una de las reproducciones así del Metropolitan que me parecían como contundentes, que es la de la creación del Estado de Estados Unidos, que es Washington cruzando Delaware. Bueno, en este punto fue el punto en el cual dije, bueno, acá pasa algo, ¿no? La incomodidad en realidad seguía, porque yo estaba lleno de caracoles en mi escritorio sin saber en ese momento exactamente qué hacer. Pero bueno, lo que un poco me pasa, bueno, esto es un poco, sigue siendo un poco la idea de estas cuestiones, pero vamos a adelantar un cachito. Me pasa que empiezo como a diseñar un primer dispositivo que efectivamente era un dispositivo de escucha, ¿no? Me parece como muy acertada la idea de pensar así este tipo de instalaciones, ¿no? De estos hábitats artísticos para animales no humanos. Bueno, empiezo poco a poco a transformar las macetas en terrarios y en algunas peceras que consigo y en terrarios que finalmente después mandé a hacer, digamos, ¿no? Y estos terrarios se transforman un poco en su nuevo hábitat, donde un poco me pasa que esto que había sido toda una cosa fortuita, ¿no? Como cierta cosa como
que tenía como cuestión la casualidad de esto que venía contando, ¿no? De no saber qué hacer con estos seres y de haber sido una cosa que se había repetido varias veces en mi entorno hogareño, y en este caso ya daba el salto, ¿no? Y pasaba directamente la problemática de esta incomodidad al taller. Comienzo a armar lo que es el primer dispositivo en el cual esto cobra vida realmente, ¿no? O sea, pasa a ser directamente de esos primeros papeles comidos, ¿no? Esas hojas de libros comidas, que en sí mismo era lo que para mí, siendo que vengo de una formación de pintor, dibujante, ¿no? Y trabajar un poco objeto de instalación, podríamos decir, eh, pasa un poco de ser estos papeles como objetos, ¿no? Que yo ya los empezaba a enmarcar en el 2020, empieza a transformarse en algo mucho más complejo, porque me doy cuenta de que en realidad el papel era solamente un síntoma de lo que era el proyecto, ¿no? Que el proyecto en sí estaba en qué pasaba con estos seres vivos, ¿no? Qué pasaba con todo este ambiente de vida, que incluía un montón de cosas, incluía eh, toda la tierra, las mismas plantas que ellos comían pasadas a estos terrarios. Eh, y comenzaba un poco toda una problemática dentro de este dispositivo, digamos, eh, donde la escucha poco a poco se fue centrando en que había como un montón de términos y de conceptos que se empezaban a poner en tensión, ¿no? A partir de este dispositivo. La primera tensión fue que el dispositivo era bastante más complejo que solo las peceras y el hecho mismo de producir estas materialidades con los papeles que se comían y todo el proceso mismo de la alimentación que llevaban a cabo, ¿no? Porque, claro, me pasó que yo me he dado cuenta de que quería tener como estaba como medio obsesionado con empezar a filmar, ¿no? Empezar a grabar y a fotografiar a estos seres que estaban viviendo conmigo en el taller. eh, y me pasaba un poco que, claro, que están activos en determinados momentos del día y a partir de un poco de estar en cuestión, ¿no? De estar tan pendiente de filmarlos, empiezo a desarrollar el dispositivo tecnológico para poder filmarlos directamente desde una manera más 24 horas y de una manera mucho más cercana. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento diseño un sistema bastante casero de cámaras de vigilancia, de cámaras de videovigilancia casero, ¿no? El cual consistía en un sistema bajado directamente para dispositivos Android, que hacía que los celulares y alguna tablet que yo tenía antigua, que ya no estaba usando, que muchos en realidad de los celulares eran porque WhatsApp ya no funcionaba, ¿no? Que habían ido caducando en el 17, 18 y 19, los reviví y los empecé a usar directamente como cámaras de videovigilancia. Entonces, a partir de este software, coloqué estos celulares directamente, no se ven acá un poco. No sé si se ve el cursor. Sí, se ve el cursor. Los coloqué directamente en las peceras y empecé a filmar directamente desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, nada, eso lo conecté directamente también con otro programa, con un programa que se llama Spy, que es un programa espía, a la computadora, y a partir de ahí comenzó como un nuevo proceso, ¿no? Que ya me llevaba como a otros lados, ¿no? Entonces, en este momento, en el que, por cierto, yo ya estaba cursando la maestría de artes tecnológicas, y ese era un poco el soporte que yo estaba teniendo, porque todo esto lo estaba realizando para distintos seminarios y materias que estaba cursando. Me pasa un poco que empiezo a ver que el dispositivo empezaba a tener una horizontalidad, digamos, ¿no? O sea, había ahí como cierta cuestión en cuanto a que había toda una parte en la cual
por lo menos había una triangulación, ¿no? Esta triangulación, que un poco voy a volver atrás, un poco se dividía, ¿no? En esta cuestión de los objetos las hojas que se iban comiendo, ¿no? Que por ejemplo acá se puede ver algo que se desarrolló 2 años después, que fue la persistencia del presente, las páginas del libro Los uniformes policiales. Por un lado estaba eso, por otro lado estaba el dispositivo con todos los elementos que eran biológicos, todo lo que estaba vivo, y por otro lado estaba el dispositivo tecnológico que incluía todo esto, ¿no? Todos estos elementos que poco a poco se iban integrando y iban produciendo esta horizontalidad, ¿no? Como que todo estaba ahí en convivencia y me permitían realizar esta escucha, ¿no? Que era una escucha que al mismo tiempo, digo, este dispositivo al mismo tiempo me permitía hacer escuchas como en distintos niveles, ¿no? Que justamente una cosa que aparecía con estos niveles era la idea de que poco a poco también se iba transformando en una escucha multicapa, ¿no? Como que pasaban muchas cosas a la vez, o por lo menos a mí me interesaba escuchar estas cosas que pasaban todas juntas, ¿no? Porque en aquel momento yo ya estaba como preocupado por esta primera cuestión que tenía que ver con la crianza de los caracoles, porque verdaderamente había algo que tiene que ver con criar a estos seres, porque tanto la alimentación como el regado, ¿no? la cuestión de la humedad, como las condiciones atmosféricas en las cuales vivían, eran muy importantes. Y por otro lado también comenzaba a aparecer en esta cuestión como cierta cuestión en tensión de la domesticación, ¿no? Como una domesticación imposible era para mí en ese momento, y lo sigo trabajando como un poco como una parte de estas capas que salen, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué domesticación imposible? Porque en realidad era una crianza, es una crianza para no tiene ningún tipo de fin más allá que el artístico, ¿no? Que el estético. Entonces, había como ciertas cuestiones ahí que son todas cuestiones que yo pongo en tensión, en realidad, ¿no? No es que nada de esto considere como una verdad, sino como son todas cosas que se van un poco como que se van superponiendo. Obviamente que también en esta cuestión de poner un sistema de cámaras aparecía también como un sistema en tensión toda la cuestión así biopolítica que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la videovigilancia a la cual nosotros mismos estamos sometidos. Con lo cual también otra cosa que se empezaba a poner en tensión en este primer momento era toda esta cuestión de que había como ciertas puestas en abismo, ¿no? en el proyecto. Porque poco a poco iba viendo cosas que yo notaba como si fuera una caja de resonancia, ¿no? Como un poco quizás en esta primera parte quizás estaba más relacionado como una caja de mamushkas, ¿no? Como que había cosas dentro de otras. Bien. Entonces, en esta horizontalidad, una cosa que pasa y que después en estos dispositivos que fui diseñando fue muy importante, es que todas estas filmaciones, estas grabaciones que yo estaba obteniendo, un poco empiezan a estar ya directamente en el plano de la computadora, porque yo bajaba todo por un programa que me permitía un poco hacer distintos traslados, ¿no? Hacer distintas conexiones con otros programas. Y entonces comienza como un juego libre en esta cuestión multicapa, en la cual yo empiezo a construir también con estas tomas, con estas filmaciones que voy haciendo, ¿no? Con este sistema de cámaras de videovigilancia así casero. Y poco a poco me permite ir utilizando programación, ¿no? Dentro de esto, que en un principio era más que nada experimentación, ¿no? O sea, había como un cierto grado de experimentación que un poco al estar en ese momento experimentando con herramientas tecnológicas de programación, me permiten también empezar a hacer como un filtrado y a ver un poco
a escuchar un poco todo esto que estaba viendo, primero directamente desde mis propios ojos humanos, como desde la máquina, ¿no? O sea, como intentar poner esa capa entre medio, ¿no? Un poco con toda esta cuestión de un imaginario que yo estaba un poco generando, con la idea de que justamente en la medida en que estas programaciones, estos algoritmos tenían un poquito más de libertad, había como cierta conexión entre dos cosas no humanas, ¿no? O sea, había como ya un germen en este primer dispositivo eh, que un poco me permitió hacer toda una larga capa de experimentaciones, eh, como por ejemplo esta proyección que hice en la cual es como la primera experimentación en la cual un poco intento cruzar estas dos cosas ya directamente en un proyecto, ¿no? En este proyecto, que es como el primero de esto que está metido dentro de la comunidad de lo que nos rodea, que se llama omnipresencia, un poco lo que lo caracterizaba era un poco estas primeras ideas y esta primera búsqueda de mezcla, ¿no? Entonces me pasaba que en esa época, que todavía era pandemia, todavía no había ningún espacio abierto para mostrar en la primera parte del 2021, yo empiezo a agarrar distintas plantas que se habían ido secando justamente por los caracoles y que yo había guardado, y las comienzo a colocar en la pared, acá de mi estudio, y empiezo a proyectar estas programaciones que ya eran derivas de lo que había desarrollado, ¿no? Con los algoritmos con los cuales estaba un poco ya transformando completamente lo que había eh, escuchado directamente en la primera instalación de la comunidad que nos rodea, que había hecho acá en mi propio taller. Y comienzo a experimentar justamente esta idea así, ¿no? Como algo que estéticamente por lo menos notaba que pasaba algo, ¿no? O sea, más allá del desarrollo conceptual que todavía no lo tenía muy claro. Que incluía imágenes como esta, ¿no? Que el taller mismo se transformaba en un lugar donde tenía lugar la proyección, ¿no? de estas cuestiones con toda la instalación misma metida, ¿no? Dentro de esa misma proyección. Así que bueno, ese es un poco como el proceso así del primer dispositivo que durante el 2020 y principio del 2021 como que tiene un poco ahí de consistencia, ¿no? Como que noto ahí como que hay una cierta consistencia y como un armado de un primer dispositivo. Se está escuchando, ¿no? Yo me colgué hablando, todavía están ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Porque como no veo, genial. Sí, sí, está re bien. Bueno, gracias. Bien. A esto, entonces, que sería como la primera parte, que es la parte tecnológica de este desarrollo que contaba antes, ¿no? De esta horizontalidad entre lo vivo, ¿no? Los objetos, la tecnología, y nada, bueno, y como nexo de eso, en este caso, mi figura, ¿no? Como el animal humano uniendo e intentando interconectar todo. Durante todo ese tiempo comencé a interesarme mucho en qué seres eran estos caracoles con los cuales estaba trabajando. Que en sí, yo lo primero que había notado, ¿no? Ya cuando los había juntado, es que no eran los caracoles típicos, que son los caracoles, los que uno llama típicos de jardín, ¿no? Que son los que tienen como su casita a cuestas. Y que en cambio estos caracoles son los rumina de Coyata, que casualmente se llaman de Coyata porque es la palabra, en latín, si lo traducimos, significa degollados, porque no tienen esa cabeza encima, por lo cual justamente están en relación a estos otros caracoles, ¿no? Y una cosa interesante sobre estos caracoles también, que todo esto después tiene como que va a cobrar un gran significado, es que son caracoles que son traídos acá al hemisferio sur, son originales del hemisferio norte,
que son traídos a Argentina, por lo menos como control de plaga, porque estos caracoles se reproducen menos y son los que se comen las larvas de los caracoles, de los caracoles comunes de jardín, justamente. Por lo cual, también ahí comenzaba también a cruzarse otro imaginario, que más que nada tenía que ver con esta cuestión de conocer exactos estos otros seres, ¿no? Con los cuales me estaba rodeando, ¿no? También, por otro lado, comienzo a interesarme, y esto me hace buscar en internet sobre malacología muchos manuales que explican muchas cosas, sobre todo tipo de cuestiones, que bueno, entre todas estas cosas que estudiaba, una que me interesa mucho, porque creo que también está un poco en común ahora con el pensamiento contemporáneo y con los proyectos que trabajan sobre todo con bichos, ¿no? Que trabajan con estos seres que nos rodean, que es los estudios que hizo ya van a ser 100 años en cualquier momento, este científico alemán un poco medio impronunciable, ¿no? El cual justamente en su libro, en las andanzas por los mundos circundantes, de los animales y los hombres, analiza ciertas cosas sobre los moluscos, que también tienen, obviamente se han seguido estudiando, ¿no? Pero tienen también despiertan otras cosas dentro del imaginario, porque analiza dos cosas importantes, que son cómo los moluscos ven, y por otro lado, qué implican los movimientos de los caracoles, ¿no? O sea, casi como calculando cuál sería su propia velocidad en su mundo circundante, ¿no? Más allá de qué nos parece en comparación con los seres humanos, cómo lo vive él, digamos, ¿no? Nada, todo esto fueron agregando capas de escucha, ¿no? A esta etapa del proyecto, porque, por ejemplo, en el caso de cómo ven, me pareció como una cuestión increíble en cuanto a su visión, porque había cierta similitud con estas experimentaciones que yo estaba produciendo con programación, de pixelados, de la forma de ver. Y por otro lado, yo tenía un poco, dentro de todas las primeras preguntas que me hacía en este proyecto, ¿no? Que intentaba ver, y que estaban relacionadas con la pandemia, era que una pregunta que me hacía era cómo se sentirá ser un caracol, ¿no? Un poco preguntándome sobre qué se siente ser un no humano, ¿no? Digamos, un poco era en esa profundidad. Y en cuanto a la incomodidad de lo que nos rodea, me preguntaba cómo relacionarnos, ¿no? Con esa incomodidad. Por otro lado, en el tiempo de pandemia, yo me preguntaba si un poco la pandemia, con esa quietud y con ese estar un poco encerrados y apantallados, ¿no? Con esto de estar eh, justamente un poco con esta cuestión de estar sentados y mirando las pantallas, me preguntaba si el tiempo de pandemia no era un poco un tiempo caracol, ¿no? Un tiempo de vivir de esa manera. Por eso todas estas reflexiones como que un poco enriquecían, ¿no? Todo este dispositivo de análisis y de estar viendo día a día todos los movimientos y todas las cuestiones que iban pasando. Bien. Pablo, perdón, te interrumpo un microsegundo para simplemente avisarte que ya son -10 por las dudas, para que vamos a dar un ratito para convocar. Ah, ok. Pero no hay bien. problema. Dale, genial. Bien, entonces, un poco, yo creo que igual todo lo que quería contar, lo conté con este primer dispositivo, que es en realidad un poco donde desarrollé todo este mundo multicapa, y que por suerte después pude desarrollar y amplificar en dos instancias más, ¿no? El segundo dispositivo lo pude desarrollar en el Centro Cultural San Martín, para el cual yo en esa ocasión directamente diseñé una estructura de estilo invernadero,
en la cual también intentaba replicar esto que hablaba de la puesta en abismo, de la idea, ¿no? Y la puesta en observación y las cámaras que había utilizado acá en mi propio taller. Todo eso como que se amplificó. Entonces ese sistema de cámaras que en su momento era un sistema casero, se transformó en un sistema de cámaras de videovigilancia y me pareció un poco que el invernadero en sí era un eco de la pecera, ¿no? Porque generaba un poco una nueva pecera en la cual se podía ver a estos caracoles y uno podía verse a sí mismo en esa pecera, lo cual también permitió toda esta cuestión de poder también filmarnos a nosotros mismos y seguir un poco con toda esta cuestión de la programación. Conectado con esto estaban los objetos ya directamente separados, como se podían ver en el primer dispositivo, pero estaban en otro de los lados. Y luego, en una segunda instancia, que fue este mismo año, fue un proyecto, como que fue el segundo corte de este proyecto, que fue la presencia del presente, que es como la parte, si bien la primera parte, la encomienda que nos rodea, como parte central del proyecto fue 2021, la presidencia del presente fue 22-23, que fue un poco esto que contaba de incorporar directamente la cuestión de la programación. Y entonces genera un algoritmo que, un poco para completar todo este círculo y toda esta cuestión horizontal que hablaba sobre lo no humano, comienza a conectar lo que los caracoles comían, el lugar donde los caracoles comían, y un algoritmo que completa o intenta autocompletar todo esto que estaba comido por los caracoles. Acá se puede ver un poco el proceso. Y bueno, hay distintas versiones que logré hacer sobre esto. Pasaba algo interesante cuando completaban los textos que traen este libro, que en este caso es la historia de los uniformes policiales. Bien, y en el 2023, que fue este mismo año, completé un poco el dispositivo y realicé un dispositivo que estaba basado en el Centro Cultural San Martín, que directamente incluía toda esta programación y estos algoritmos a una pantalla y una tablet, y también seguía teniendo un poco el sistema de cámaras de vigilancia, y logro también incorporar en la misma estructura los enmarcados que en un primer momento estaban separados, como para completar toda esta cuestión que venía desarrollando, ¿no? Así que, bueno, y después hubo varios ecos del proyecto, y bueno, y quería un poco completar la presentación, así rápidamente, con que hoy en día estoy trabajando también con babosas, que por eso comentaba que el proyecto un poco se transformó en un proyecto de trabajar con moluscos de tierra, ya en este caso. Así que bueno, bien. Ahí está. Ahí finalicé un poco. Muchísimas gracias. No, por favor. Es un poco más largo. No pasa nada. Bueno, por supuesto, ahora comienza el tiempo en el que, bueno, quienes quieran participar pueden ir levantando la mano o simplemente abriendo sus micrófonos y hacer las consultas. También lo pueden escribir en el chat si lo desean. Lucía ahí levanta la mano. Ok. Sí, yo ya levanté la mano porque tengo un montón de preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor. Tengo 3 preguntas, pero bueno, Okay. vamos. No quiero tampoco ocupar el tiempo de los demás. Por un lado, te quería preguntar, ¿qué ves vos de los caracoles? O sea, ¿cómo es la vida de los caracoles? Como más en detalle, ¿cómo viven, digamos? ¿Cómo lo ves vos que viven en ese dispositivo? Porque decías eso de que en la pandemia estábamos como en tiempo caracol. Uh-huh. O sea, ¿en qué sentido? Después te quería preguntar por el tema de, ya en el tercer proyecto, con el diseño del algoritmo que reconstruye lo que el caracol come, digamos, ¿cómo haces esa traducción? Si tenés así como algún, ahí tengo ruido de, están cortando el pasto. Si haces como algún, o sea,
tenés como así un registro de de las formas en que mastican, de los momentos en que comen, de cómo comen, o sea, bueno, eso, cómo haces esa traducción. Y después si podés contar un poco más de las babosas. Ok, ¿Qué son muchas diferencia? cosas. Sí, por eso, son 3 preguntas, pero bueno. Está bien. Mirá, me perdí la primera, pero era sobre los caracoles, ¿no? Sobre los caracoles, así cómo Sí, viven, cómo son, qué te llama la atención, qué hacen, qué no hacen, sí, creo que lo que más me llama la atención es que quizás las dos preguntas tienen como puedo unificar la respuesta, ¿no? En cuanto al tiempo de pandemia como tiempo caracol, ¿no? Me pasa es que veo que viven como nosotros, digamos, o sea, básicamente dan vueltas por los terrarios, eh, son activos en su momento del día, que tiende a ser a la noche. Después se alimentan mucho, comen, o sea, eh, son como muy, ¿cómo se llama? Son muy, no me sale el término exacto, ¿no? Pero están muy vivos, digamos, ¿no? Están como, son muy energéticos, sería la cuestión. Porque salen, y cuando me refiero a que salen es que hay como lugares donde están, que yo le pongo como lugares que son como las tapas de macetas o distintas estructuras cerradas, que es donde viven en realidad, donde se esconden. Y entonces un poco como que ese es el recorrido, ¿no? que tienen de treparse por las plantas, ¿no? y bajar. Después, por ejemplo, estoy pensando un poco, es muy buena la pregunta, porque después, por ejemplo, sí que pasa, mira, por ejemplo, algo que es muy interesante es que a partir de la observación y los estudios, sí que está diferenciado el lugar donde ponen los huevos y donde viven. O sea, hay un lugar aparte, eligen un lugar en especial donde colocan los huevos, digamos, donde se produce la reproducción, donde puedo ver los caracoles cuando son muy chiquitos, cuando apenas, que se mueven bastante más rápido porque todavía no tienen el caparazón desarrollado. Y sí que tengo videos en los cuales he logrado captar cómo mueven la boca, ¿no? Como esa acción masticatoria que tienen, que yo digo mastican porque si bien no tienen dientes, hay algo ahí que hay como un crujido, ¿no? En esto de que se escucha, ¿no? Lo que suena, eh, y llegan a comer, ¿no? Como una manera como notoria, digamos, ¿no? Y bueno, tanto estos papeles, ¿no? Que poco a poco igual fueron siendo menos, como todo el alimento natural, ¿no? Que le voy dando, que es absolutamente todo tipo de verdura y de fruta en este momento ya. No sé si algo más sobre los caracoles me preguntabas. Eh, pero bueno, en general, quizás lo de las babosas también puede complementar un poco esto, porque justamente ahora estoy centrado ya en qué pasa con estos otros moluscos de tierra que nos rodean. Porque me pasó que yo ya desde el 2020, que cuando empecé a no matar a los caracoles, a no deshacerme de ellos, también aparecían babosas y yo también las metía en los terrarios a todos estos otros seres, ¿no? Lo cierto es que en ese momento no pasaba nada, como que no me estaba tan ocupado con los caracoles que no estaba todavía como muy ocupado. Porque es cierto también que hay algo que cuando uno busca en internet, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, material sobre los caracoles, los resultados son muy variados y todos tienen bastante que ver con estudios sobre los caracoles, qué pasa con los caracoles, ¿no? Qué tipo de caracoles hay y un montón de estudios, ¿no? No se puede bajar un montón de tesis y de artículos, ¿no? En cambio, con las babosas, cuando uno googlea, 20 resultados es cómo deshacernos de las babosas, prácticamente, ¿no? Es como un clásico. Y me pasó que ya desde el año pasado, que vengo como, justamente más que nada observándolas en un primer momento, ¿no? Sobre todo porque en la medida en que fue aumentando los alimentos que no era cada vez más grande, ¿no? Cuando ya empecé a poner como choclos y
rodajas de tomate, como que aparecían a todas horas, no es que ya su actividad nocturna variaba, ¿no? Porque apenas veían algo de eso, aparecían, como que había algo ahí súper interesante de que de repente estaban presentes, ¿no? De no, en un momento no, la verdad que yo no las ubicaba porque no estaban como a la vista, ¿no? Y nada, y pasó que eso, como un poco hizo que el proyecto siguiera virando hacia esto que yo creo que estoy trabajando, que es un poco, que estoy trabajando como con estas categorizaciones que se hacen con animales, que es con la de los animales astutos, ¿no? Un poco. Con estos animales que también podríamos llamarlos hackers, ¿no? Que un poco se escapan al control humano, ¿no? Con esto que hablaba de una domesticación imposible, ¿no? De que en realidad es imposible domesticarlos, o sea, para hacerlo, bueno, sí, debería ser un sistema industrial y ver qué le saco para obtener algún beneficio en especial, ¿no? Pero la verdad que el proceso del proyecto es que un poco fueron haciendo, más allá de los condicionamientos, ¿no? Desde mi mundo del arte, ¿no? Desde mi ser artista, fueron un poco como desarrollándose, ¿no? O sea, a su modo, ¿no? No sé si responde del todo, pero... Sí, sí, sí. Sí, me daba curiosidad por ahí pensar qué fuiste rectificando en el camino, o sea, si fuiste adaptando el dispositivo, si fuiste probando, o sea, que fuiste como aprendiendo de esa convivencia, que me imagino que fue bastante intuitiva también. Sí, súper, súper. Sí, yo creo que, y es algo que por ahora igual, yo creo que por ahora es como un agarre, creo que hay algo como si estuviera trabajando un arte dietético, ¿no? Siento que siento que hay algo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Por eso digo, tiene que ver con la alimentación, porque pasó que en una primera instancia lo que pasaba con los papeles es que se los comían, básicamente. Por eso tu pregunta sobre cuando comen, qué pasa, ¿no? Hay algo ahí que es interesante, y más que nada ahora en esta rectificación, me pasa que, así como en algún momento para mí eran muy importantes todas estas hojas de libros, de calendarios que se comían, ahora me encanta cómo quedan los restos de comida, ¿no? Que van dejando, que quedan completamente disecados, ¿no? O sea, como eh, eh, tienen como una actitud un poco compostante, ¿no? Que pasa un poco que las babosas, dentro de las categorizaciones que tienen, están un poco vistas como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora, pero como seres que pueden, son carroñeras, eso se me había ido, porque comen todo, digamos, ¿no? Que un poco con los caracoles pasan, pero solo con lo vegetal, y en cambio las babosas pueden también comer carne y restos de muchas cosas, ¿viste? Son súper potentes. Por eso creo que ahí hay cierto viraje, y las rectificaciones creo que tienen que ver con eso, ¿no? Con esta cuestión. Pablo, antes de seguir, me gustaría leer unas preguntas que creo que están relacionadas con lo que estabas diciendo, que dejaron Santiago Manuel Caderian. Dice: quería saber si hay conexión del tema uniformes policiales con la idea artística y tecnológica posterior, porque hay lazos simbólicos, bueno, supongo que es entre vigilancia y policía, o si eran dos proyectos paralelos. Y después Laura Pérez también pregunta: ¿cómo conceptúas el carácter horizontal de esta práctica artística interespecie? Es decir, realmente si es horizontal, ¿en qué consiste esa horizontalidad y hasta qué punto es posible? Dice: pienso sobre todo en términos de comunicación interespecie. Ok. Bien. La primera pregunta, creo que la primera parte no la escuché del todo bien, pero creo que sí hay una conexión entre los camuflajes militares y los uniformes, ¿no? Exacto. Totalmente, justo creo que hoy un poco la presentación fue en esa conexión, ¿no? En esto de buscar como ciertos antecedentes, porque justamente ese libro estaba dentro de todos los materiales que yo tenía en el escritorio. Como que en cierto modo es parte de la temática, ¿no? Es parte de como una preocupación con todo esto que tiene que ver con
lo militar, ¿no? Con la imposición del orden, ¿no? Con la cosa así más castrense, ¿no? Más de imposición de ciertas cosas, ¿no? Que vuelve a tener, y para conectar con la segunda pregunta, vuelve a tener que ver también con estas, con ciertas preguntas, pensando en esto de la horizontalidad y la conexión interespecie, o de la cuestión esta de si hay realmente relación, se podría hacer incluso, ni siquiera una conexión real, ¿no? Si es posible relacionarnos, ¿no? Sería. Porque yo creo un poco que las preguntas, y sobre todo se podía ver en el segundo de los dispositivos, en el Centro Cultural San Martín, tienen que ver con esta cuestión de qué pasa con la domesticación y qué pasa con esta cuestión de concebirnos libres, ¿no? ¿Hasta qué punto quizás tenemos como, no voy a decir una falsa concepción, ¿no? Pero como una sensación de que nosotros quizás sí, como que ejercemos un grado muy alto de libertad, y en cambio quizás otros seres están más domesticados que nosotros mismos, ¿no? Obviamente que en este caso la horizontalidad es compleja, ¿no? Porque sí que hay una verticalidad en el sentido de que yo en este proyecto, ¿no? Y con estos seres está un poco mi voluntad ahí, ¿no? Como pasa en cualquiera de estos proyectos, ¿no? Siempre está la voluntad del artista como controlando justamente, ¿no? Pero yo creo que hay un poco ahí, por lo menos en la poética que me interesa, como un cierto juego, como una caja de resonancia, donde esto resuena en que nosotros estamos metidos en la misma cuestión, ¿no? Dentro del mundo social, ¿no? Dentro de la domesticación del pensamiento, incluso, ¿no? Como si lo pensáramos desde un lado más filosófico, si se quiere, cómo nuestro propio pensamiento está domesticado también, ¿no? Dentro de esta cuestión. Por eso quizás, y justamente me interesa poner en tensión todos estos conceptos, ¿no? La anti-interespecie, especies compañeras, todas estas cuestiones que vienen aparejadas con el antropoceno, la cuestión de si puede existir un proyecto, ¿no? Donde haya coautoría, ¿no? Coproducción, porque nada, o sea, es como, es muy complejo realmente poder delinearlo y decir que sí lo hay, ¿no? Para mí, digamos, ¿no? Pero me parece que la puesta en tensión, o sea, genera una poética, genera un imaginario social que es necesario, ¿no? Por muchas cuestiones. A mí en especial la que me interesa es el hecho de que hay muchos seres que directamente son eliminados, ¿no? Son como apartados, son como desdeñados, ¿no? O sea, directamente, ni hablar, que creo que con las babosas se pone como muy de manifiesto, ¿no? O sea, creo que me cansé en estos días, que justo lo presenté hace poquito, la primera parte de este proyecto, y creo que simplemente es decir babosa, solo la palabra y ya hay cara de asco, o la palabra asco, directo. O les pongo sal, si querés te la doy, etcétera, ¿no? Hay algo ahí. Por eso me parece que, más allá de que la horizontalidad es prácticamente imposible, ¿no? O sea, dejo un margen de horizontalidad en este sentido de que al ser especies bastante de hackers y astutas, logran adaptarse a lo que uno les imponga, ¿no? Hay algo ahí, que quizá la conexión está ahí, ¿no? Hay un diálogo en esta cuestión de poder seguir hackeando lo que uno hace, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de hackeos, y quizás volviendo a la pregunta que me hacías vos, Lucía, lo que voy un poco como corrigiendo es que hubo un momento donde hubo un control total, eso es muy cierto, que tuvo que ver con el final de la pandemia, porque yo ni me daba cuenta, estaba encerrado acá y claro, estaba día a día, turno a turno, digamos, ¿no? Entonces controlaba todo, o sea, ¿qué pasa con esto? Se comen este papel, se comen este otro papel, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Como los contaba, ¿no? Había como todo cosas que ahora ya no me parecen como importantes, ¿no? Como creo que ahora está más librado a ver qué pasa. Justamente, uno de los escapes, podríamos decir, ¿no? Uno de los nuevos agarres, tiene que ver con la alimentación, que es más que nada ver cómo se va transformando este tercer elemento, ¿no? Porque como que en los dispositivos se mantiene como muy, muy en alerta
toda la cuestión de lo biológico, lo vivo, lo científico, podríamos decir. Por otro lado, está potente el dispositivo tecnológico, que sigue también transformándose. Y en cambio, la parte objetual, ¿no? Poco a poco se va uniendo a lo biológico también, ¿no? Como que podría ser una de las correcciones, ¿no? Como si todo va cada vez más confluyendo hacia ese lugar. O por lo menos en este momento está, digamos, ¿no? Pablo, tengo una pregunta para hacerte en relación a esto último que comentaste, pero antes voy a leer el comentario de Jonathan, que también está en relación a lo que decías, Bien. que dice, que le gustaría resaltar el concepto de limpieza en relación a la eliminación de los caracoles, hormigas o lo que sea que se nos cruce y, entre comillas, moleste. Y por otro lado, un par de experiencias personales, que, él colecciona plantas y le pasa que en su lugar se ha vuelto un ecosistema propio, donde termina siendo él simplemente un acomodador a veces. Pero que el resto funciona más o menos solo, sin mucha intervención de él. Y por otro lado, que en su escritorio tiene un frasco con plantas acuáticas y caracoles, que al principio hubo larvas de mosquitos y se movió todo el laboratorio en contra de los mosquitos, así que tuvo que, tapar todo. Claro. Nunca nació un mosquito, pero le llamó la atención. Claro. Y mi pregunta iba en relación a, esta Bueno. última instalación que nombraste del Centro Cultural San Martín y de cómo todo el proyecto también va tomando lo espacial. Esto de que en esa experiencia, si no me equivoco, tuviste que, generar todo el dispositivo de la instalación un poco influido por las nuevas normas institucionales en relación al COVID. Y ahora, que contás también esta relación entre los dispositivos de vigilancia que vos armabas para los caracoles y también todos los dispositivos de vigilancia que se activaron en el momento de la pandemia, por ejemplo, para habitar los espacios públicos, como no paro de ver esta relación y quería preguntarte por eso, por si había habido ese interés por los... Sí, totalmente. Sí, justamente fue un interés incluso que es una cosa que me lleva a hablar de algo que quería comentar y no había comentado, que lo tengo acá en mi apunte que no leí, que era esta idea de que la estética utilizada para cambiar o alterar la forma en que percibimos algo, ¿no? Algo vivo o biológico sería en este caso, ¿no? Como que el dispositivo un poco intenta utilizar la estética para alterar la forma de verlo, ¿no? Cuando hablamos, yo me lo imagino como esto de incorporar cosas al imaginario social. Y justamente en la instalación de San Martín, el plástico que termino utilizando, porque en ese momento tenía como muchas posibilidades, ¿no? Incluso de no ponerlo en su momento, ¿no? Es el cristal 2, que era el plástico que en general nos rodeó durante toda la pandemia, justamente. En cualquier supermercado, incluso en taxis, ¿no? En los Uber que uno se puede haber tomado en toda esa época, el plástico que había era este plástico, justamente, ¿no? Y había algo de eso, justamente ahí dando vueltas, como intentando resignificarlos, ¿no? También. Porque en realidad, increíblemente lo que me pasó en la del San Martín, que fue que fue octubre, noviembre y diciembre del 2021, es que el ecosistema que yo creé en realidad iba un poco en contra de las normativas del COVID, porque la gente se metía en un lugar encerrado, justamente, ¿no? Y encerrado por este plástico que en realidad antes nos aislaba. Había algo de eso que me interesaba, que es como un agarre, digamos, ¿no? No es algo que... No era de los lineamientos así principales, pero me resultaba muy interesante en ese momento. Aprovecho que ahora que nos queda poquito tiempo a leer los comentarios que fueron dejando en el chat. Antonio nos dice, que vos hablabas de tu caracol Rumiña decolata, que había sido traído para proteger los jardines al comerse las larvas de los caracoles autóctonos, y planteabas una vinculación entre tu actividad y la biopolítica de la vigilancia, en relación a la pandemia que hablábamos. Miguel también nos dice, parece haber un recorrido de lo micro a lo macro en la forma de una puesta en abismo, en ese eco de vernos a nosotros mirándolos a ellos. Nélida
también te pregunta cómo trastocó tu mirada sobre los seres humanos el trato con los caracoles. Qué buena pregunta. Un montón de preguntas, yo las leí todas juntas porque capaz podrías hacer como una especie de respuesta cierre para ya no robarte más minutitos, que ya son 2 horas. No, ¿qué hora es? Sí. Y cuarto. Sí, si querés hasta y principio y 20 podemos, hasta y 20 y poquito. ¿Cómo trastocó? Y bastante porque yo creo que, a ver, porque estos son ya son temas bastante más profundos, ¿no? Porque en general, justamente, como que hay una cuestión también que está con esta cuestión de los seres de los cuales nos deshacemos, que en general tiene que ver con cosas que no queremos ver directamente, ¿no? Está como, estando dentro de las artes visuales, como que es algo interesante, ¿no? O sea, meterse con lo que no queremos ver, que en el caso de la babosa sería como en este momento el límite, ¿no? Un poco. Que un poco trastoca en eso, ¿no? En que quizás yo puedo extrapolarlo a qué nos pasa con los seres humanos, ¿no? Con la gente que nos rodea, en nuestra propia sociedad, en nuestras propias ciudades, que hay una cierta forma de extrapolarlo a todo lo que nos rodea de la gente que no me gusta mucho cómo se dice, pero yo creo que se entiende en situación de calle, ¿no? O juntando basura, ¿no? O sea, o recolectando cosas de la basura, mejor dicho. Que creo que hay ahí como algo para llamar la atención también, ¿no? Justamente, mira, puedo profundizar un cachito en esto, quizás a modo de cierre, si me extiendo. Pero justo ahora justo estoy escribiendo la tesis de maestría, que se llama La persistencia del presente, y esto me pregunto un poco si hay interacciones reales entre humanos e inhumanos y en la producción de materialidades artísticas. Un poco, ciertas cosas que estoy tocando y ciertas cosas que estoy leyendo tienen que ver con muchas cosas que están en tensión actualmente en el pensamiento contemporáneo, en la preocupación gigantesca que hay sobre los animales, ¿no? Que no son esto que yo estoy trabajando, ¿no? Pero digo, estoy intentando a ver si una de estas diagonales me lleva a profundizar en esta pregunta, pero creo que hay algo de que todas las preocupaciones que hay sobre los animales, que me parece súper interesantes, ¿no? Súper necesarias incluso, ¿no? Del pensamiento contemporáneo, también están chocando un poco con qué pasa con los seres humanos, o con, en este caso, para intentar responder esta pregunta, con estos otros seres humanos, o con nosotros mismos, pero con todos los que están caídos del sistema, ¿no? Un poco, con eso que no queremos ver, ¿no? Hay algo ahí que por lo menos trabajando con esto, para mí es como, se transformó en algo como muy visible, es como eso, ya no es algo a lo cual no puedo no mirar, y no sé en qué puntos se puede llegar a seguir conectando, ¿no? Se puede seguir ahí las conexiones, pero pasa un poco por ahí, por lo menos, hasta ahora. Antonio también nos dice, bueno, lo que se logra ver también es una cuestión de la biopolítica, de las poblaciones, que también nos habla de una reticulación de nuestro propio ambiente y se extiende a las poblaciones no humanas, para proteger el jardín, entre comillas, que vendría a ser una ficción de naturaleza. Total. En relación a... Bueno, y después Susana nos dice, muy buen trabajo, muchas gracias. Gracias. Para pensar, imaginar e investigar. Si alguien quiere levantar la mano y hacer otra pregunta, podría ser la última, y si no, ya vamos cerrando, que a las y 20 es el momento final, el último momentito. Bueno, de mi parte, ahí nos dejan el link de las ediciones anteriores. Gracias, Eric. Gracias, Eric, por la asistencia técnica. Bueno, gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación. Gracias a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por supuesto, por
hacer posible esta aula virtual y este encuentro. También agradecerles al resto de los integrantes de GEBAT, que bueno, son quienes llevan adelante el trabajo de la investigación y también de la divulgación de todo lo que hacemos. Para quienes preguntaron, la grabación va a quedar en ese link que pegaron recién en el chat. Va a estar subido en estos días al canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Mañana nos volvemos a encontrar en el segundo encuentro, que es con la artista Karina Salinas, y va a estar moderado por Carolina Rocco. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. Bueno, yo quería extender mis agradecimientos también. Gracias, Antonella, por la presentación, a Eric por estar ahí también gestionando todo, y a vos, Lucía, por la invitación. Súper agradecido de estar en esta mañana de bioarte. Así que bueno, nada, súper contento, bueno, y gracias a todos por la participación, por las preguntas, y por estar ahí, y por formar parte de esta familia, un poco, ¿no? De la del bioarte. Muchas gracias. Nos vemos Gracias mañana. a todos. Sí, nos vemos mañana, los esperamos. Bueno, gracias. Súper recomendado, sí, mañana Karina. Bueno. Si querés, Eric, podemos dejar de grabar.